Hola, soy Eber Cáceres, junto a Kevin S.U. Orellana, ambos alumnos de quinto año de Derecho de la Universidad de Sonsonate, bajo la tutoría del máster Lemus Escalante, hablaremos sobre la figura cláusula rebus sic stantibus, el principio pacta sunt servanda y cómo la aplicación de tales figuras y su relación con la causalidad y conmutatividad de los contratos nos brindan respuestas y soluciones ante un inminente incumplimiento masivo de contratos debido a la actual emergencia nacional, derivada primero de la pandemia por COVID-19 y luego por la situación atemporalada que vive nuestro país. Para iniciar nuestra exposición, debemos hacer referencia al principio pacta sunt servanda, que en castellano significa lo pactado obliga. Este principio, acogido por el derecho romano y heredado del derecho francés, se transmitió a nuestro Código Civil siendo el sustento de la doctrina del contrato ley, es decir, que los términos que acuerdan las partes de un contrato lo sujetan con la misma fuerza que lo hacen las leyes que se dictan para gobernar el pueblo. Esta sujeción es independiente de los percances o cambios de circunstancias que puedan producirse a lo largo del cumplimiento de un contrato, de tal suerte que independientemente de las perspectivas de lucro o de beneficio que pactaron las partes no se cumplan o palmariamente el cumplimiento del contrato se vuelva en extremo perjudicial para una de las partes. Este está obligado a cumplirlo sin apartarse un ápice de las cláusulas contractuales. En la otra cara de la moneda encontramos a la doctrina del rebus sic stantibus, locución latina que traducida al castellano significa estando así las cosas, lo cual hacemos referencia a un principio de derecho en virtud del cual se entiende que cualquier alteración sustancial en las circunstancias que llevaron a las partes a contratar puede dar lugar a la modificación de las estipulaciones contractuales. Esta cláusula procede del derecho canónico y se pensó precisamente para atenuar el rigor imperante en el derecho romano. Si bien durante la Edad Media tuvo su auge, la misma decayó en su uso, pero durante las crisis económicas vivenciadas con motivo de la Primera Guerra Mundial volvió a adquirir vigencia. Dicha figura permite la revisión de las obligaciones en los contratos cuando por circunstancias sobrevenidas hay un rompimiento del equilibrio económico de un contrato, permitiendo una adecuación de los riesgos contractuales. La cláusula rebus plantea un remedio al desequilibrio patrimonial que la alteración de las circunstancias contractuales comporta en caso de una extraordinaria modificación del entorno contractual. Nuestro derecho civil no acoge tal figura, aunque plantea algunos ejemplos en los cuales se permite la modificación contractual, pero la norma general que rige a nuestra legislación es la salvaguarda de la seguridad jurídica a ultranza. No obstante, nuestro Código de Comercio sí dio cabida a la teoría de la previsión y con ella la cláusula rebus, tal como se desprende del artículo 994 del Código de Comercio. Cuando en relación a un acto de ejecución continua, de prestación periódica o diferida, la prestación a cargo de una de las partes llegara a ser excesivamente onerosa por superveniencia o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles en el mercado, la parte que debe tales prestaciones tendrá derecho a la resolución del acto en cuanto a lo sucesivo, pero la otra parte también tendrá derecho a oponerse a tal resolución mediante una propuesta de modificación equitativa y proporcional. En caso de inconformidad de las partes, el juez someterá el punto a dictamen pericial. La norma enunciada anteriormente plantea una solución para los contratos de tracto sucesivo, los cuales su cumplimiento puede ser alargado indefinidamente o por décadas. Sin embargo, para los contratos entre particulares no es posible por encontrarse a un ámbito legal distinto. Nuestra jurisdicción civil ha categorizado a la cláusula rebus de carácter peligroso y de aplicación excepcionalísima. En aras de buscar una solución jurisprudencial, hemos encontrado sentencias del Tribunal Supremo Español, como lo son la 2992 del año 2012, la 237 del año 2015 y la 19 del año 2019. Todas plantean un cambio de paradigma respecto de la aplicación de la cláusula en el ámbito civil. Es pues menester decir que éstas han considerado a la cláusula rebus un instrumento normal en aquellos supuestos donde lo extraordinario no era aplicación de la rebus, sino la propia crisis o el riesgo que es imprevisible, el cual supone un impedimento claro al curso normal del contrato. Las sentencias antecitadas también plantean
y deslindan que la aplicación de esta no tiene que ver con los supuestos de imposibilidad sobrevenida o resolución contractual, que se vuelve necesario para la aplicación. La existencia de un riesgo extraordinario que no fue previsto y asimismo tampoco es imputable a las partes. Asimismo, se requiere un elemento de proporcionalidad, es decir, que el trasfondo económico se ha visto trastocado y por ende ya no sigue lo mismo que en determinado momento guiaba el contrato. Y por tercer punto, no haber incurrido en mora antes del hecho imprevisto. La causalidad de los contratos es la que busca y que forma base de todos los contratos. En cuanto a la conmutatividad, es en donde se forma el equilibrio de las partes en contrato. Es pues bien decir que ambos elementos dejan plasmada la voluntad de las partes y que estos se pueden ver tocados o irrumpidos por cualquier hecho que sobrevenga sobre el contrato en sí, y asimismo pues el contrato se vería imposible de seguir su curso normal. Nuestro Código Civil por sí mismo admite la conservación de los contratos, el cual busca el restablecimiento de la causalidad y de la conmutatividad. En este sentido se perdería la justicia y la equidad. Es por tanto que nuestro Código Civil lo contempla. Entonces, podría plantearse la rebus ante un incumplimiento contractual en el área civil. Los riesgos que conlleva cualquier contrato no pueden ser imputados a una sola de las partes, y en aras de poder retomar la causalidad de los contratos es importante, por tanto, venimos y traemos a colación la rebus. Es decir, que se vuelve idónea su aplicación en ese sentido para evitar una excesiva onerosidad o una posible ruptura contractual. Es así decir que la jurisprudencia nos plantea dos posibles soluciones. La primera es una revisión de contrato y la segunda es una terminación de contrato que sea equitativo para ambas partes. Ambas soluciones estarán sujetas a intervención pericial.